La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 377 de Al Derecho y al Revés, pero además programa 240 del actual equipo del Derecho y al Revés. Que están dentro de los 377, Están no son dentro, 500 y algo. En total. 10 más tenemos la cuarta parte de 1000, por decir Sí. algo. No, y además obviamente que sí, yo acercándonos a las fiestas, mando un abrazo a la memoria del querido Alfredo Popritkin, a quien vos mencionaste, Marta, el otro día. Sí. Lo perdimos este año, una gran pérdida para la sociedad civil argentina, una gran persona y un queridísimo amigo. Pero bueno, no nos pongamos tristes, vienen las fiestas, vamos a celebrarlo a Alfredo con su ejemplo. Sí, sí. Estaría Alfredo también sumamente asombrado con la realidad, Sí, ¿no? Sí, tal cual, y enojado. Y enojado. Te diría. Estamos, a ver, ¿qué pasa? Ah, tiene razón Fede Politi. Y contento con Vélez, es verdad. Estaría muy contento porque era muy hincha de Vélez. Ah, sí, era hincha de Pero fanático. Mirá, o sea que le hubiera alegrado el fútbol y entristecido el resto. la política. Tal cual. Bueno, gracias Fede Politi, nuestro productor, por hacer la acotación. Leo Justi está operando. Nos pueden llamar al 3987-4117 o 3987-4118 o mandarnos WhatsApp al 11 55 75 9133. Y nosotros somos Alejandro Drukarov, que es quien les estaba hablando, y yo, quien Marta habla Ollanarte. en este momento, Marta Ollanarte. A veces, algunos días creo que ya no soy más Marta Ollanarte. Mercedes Jones, estás ahí, ¿no? Como siempre. Claro que sí, escuchando acá atentamente cómo se autopresenta Marta y por qué en determinados momentos tiene problemas de identidad y no sabe si es ella. Por favor, explícanos. No, problemas de identidad no. Es una humorada, obviamente que tiene que ver con que somos cada vez más jóvenes. Alguna vez leí que Borges, el genio de Borges, iba caminando por una calle y alguien se paró creyendo reconocerlo y le dijo: "Usted es Borges, ¿no?" Y él le dijo: "A veces." Vos sabés muy que increíble, ¿no? En línea con nada, pero me vino bien decirlo ahora. Un querido amigo de todos nosotros, Ricardo Pachi Guibur, mandó un saludo de fin de año hace poquitos días y lo vamos a leer porque vale la pena. Dice: "A los tibios los vomita Dios, aman repetir los energúmenos como eco apocalíptico, pero la tibieza, más propicia a la vida que el fuego o el hielo, es fuente de amabilidad y tolerancia. La moderación, una actitud humanística que no impide a cada uno sostener sus ideas, aunque en los últimos tiempos está dominando el mundo un afán maniqueo que ve mortales enemigos por todas partes." Y cierra Pachi: "Que en 2025 seamos capaces de recuperar la moderación para debatir nuestras preferencias civilizadamente." Esto me lleva a un artículo de Guillermo Oliveto de este fin de semana titulado "Esperanza con templanza". Y allí en esa nota hace referencia a lo que nosotros también muchas veces comentamos en relación a los optimistas. Los optimistas, yo voy a usar una palabra, Fontana Rosa me lo permitiría. Los optimistas son boludos alegres, ¿no? Todo va a andar bien, qué sé yo. Y entonces no hacen nada. Los
pesimistas dicen, no, son boludos esto es tristes. no, esto es toda una porquería, yo no puedo hacer nada, no hago nada. En cambio, la persona esperanzada, y eso lo decimos nosotros y nos identificamos con ellas, son las personas que dicen, a ver, sí, hay cosas que están mal, muy mal, hay cosas que están bien, pero ¿cómo hacemos? Hay un camino a recorrer, siempre hay un camino a recorrer para hacer las cosas mejor. Y Guillermo Oliveto cita a Marc Augé, un antropólogo francés, que dice, desde la sabiduría de sus lúcidos 86 años, que la esperanza, tan ilusoria como suele revelarse, pide la huida hacia adelante. Pero no se trata tanto de lo que sucede, sino de lo que podría ocurrir. Es inasible, escurridiza, frágil. Por ello, indefectiblemente, no se identifica con la felicidad, pero intenta huir de la desgracia. Okay. Y habla de esperanza y templanza. Templanza, tener temple es tener equilibrio, esperanza es esperar, ¿no? Y yo creo que es bueno, y el saludo de Pachi está en esta línea, ¿no? Bueno, tengamos esperanza y tratemos de hacer las cosas mejor. Bueno, esperanza para pelear las cosas, diría yo. No sé, Mercedes, ¿qué decís vos? Sí, no, yo quería decir que Marc Augé es el que inventó el concepto de no lugar, falleció el año pasado y tiene reflexiones absolutamente actuales. Yo diría que desde el siglo pasado él está trabajando. Y en línea con lo que plantea Marta, creo que el tema de la esperanza, y ambas creo que ya terminamos de leer el libro sobre la esperanza de Liu Byung-Chul, que de alguna manera desde su perspectiva filosófica plantea que la esperanza es acción, promueve la acción y sobre todo plantea una línea de futuro. Es decir, te da la idea de que hay algo para hacer. Y es muy interesante porque la asocia también con la utopía, con poder imaginar cómo sería esto mejor. Y muchas veces hemos planteado, yo ni sabía de quién era la frase esta de la esperanza tiene dos hijas muy queridas, la indignación con lo que está y la valentía para cambiarlo. Entonces San tiene Agustín. Esta cuestión. Sí, San Agustín, exacto. O sea, que de alguna manera lo que se está promoviendo es un análisis crítico, lo hemos dicho muchas veces. Bueno, pero... El tema de no... a mí me da vergüenza pertenecer a un país, ustedes saben que yo amo nuestro país, a un país que tiene tanta gente en la pobreza. Me genera como tristeza profunda, pero además me da vergüenza. ¿Cómo podemos estar en un país donde lo que está sucediendo es tan terrible? Sí, yo lo asociaría... Esto seguramente también vamos a hablar con nuestra invitada, porque ella hace una referencia al tema y se pregunta, como nos preguntamos nosotros, cómo este tema de la pobreza no está en ninguna campaña electoral. Como el tema de la mejora no está en el discurso oficial tampoco. La mejora de la educación, de la salud pública, no está en ninguna campaña electoral. Esperemos que en el 2025 se tome conciencia, esté en la campaña, pero además esté no solo en el diagnóstico, sino en la implementación de programas que tiendan a terminar con esta vergüenza, como dice Mercedes, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora agregaría con respecto a lo que decía Mercedes y a lo que decías vos, que así como nuestro querido amigo Pachi reivindicaba la tibieza, y de alguna manera la reivindicó también el presidente de la calle Pau, que lo mencionamos la semana pasada, sí, ¿no? Sí. Cada vez me siento más cómodo siendo tibio. Pero hay alguien que dijo esta semana: no buscamos diálogos que nos lleven a ninguna parte, ni establecer consensos que solo les sirvan a ellos. Ellos son los otros, los enemigos. Por eso en nuestro gobierno somos implacables.
El que viene con agendas propias y no acata la línea del partido es expulsado, dijo el presidente de la Nación, ¿no? Que curiosamente, todavía, no sé, por ahí me está tapando la boca en la televisión y yo no lo estoy viendo, pero por ahí ya expulsó al señor Andrés Edgardo Vázquez, el director de la DGI, que según la clarísima denuncia muy fundada, poblada de datos como siempre lo hace nuestro amigo Hugo El Conadamón, tiene $2 millones en inmuebles puestos en un entramado de sociedades offshore, de esas que ocultan la riqueza en los paraísos fiscales, identificado hasta con el pasaporte, con la dirección, con todos los datos en la investigación de Hugo. Ahora, y ahí estamos, ¿no? Y no se mosquean. No se mosquean. No se mosquean. Tal cual. Es increíble. Leer esta investigación de Hugo Alconada Mom, al igual que todas las que realiza, que son absolutamente fundamentadas, probadas, hay en el artículo digital, están todos los documentos. Todos los documentos, exactamente. Todos los documentos. Para el que quiera ver, están ahí. Para el que quiera ver, que vea. Marta, y también están los documentos, perdón Mercedes, te dejo, pero también están los documentos en otra investigación de hace unos días, que también se está hablando en todos los medios ahora, que es la de Cristian Ritondo, que la hizo el mismo consorcio de periodistas de investigación al que pertenece Hugo, en el caso de Ritondo la hizo Emilia Delfino, en otro medio, pero tiene la misma solidez y los mismos datos. Ritondo dijo, bueno, explicaré ante la justicia cuando corresponda. Les doy un dato. Hoy el fiscal Ramiro González, que hace una semana después de nuestro programa, también pasó hace una semana, fíjate, parece que hace un mes. ¿El cumpleaños? El cumpleaños de Ramiro González, la super fiesta con Cristian Castro, $100.000 de cachet, más todo el gasto monstruoso, el fiscal bailando, el video que distribuyó él. Bueno, hoy una fiscal, al colega de él, Paloma Ochoa, dijo, no hay ningún elemento para investigar, no para procesar, para investigar, no hay nada que investigar. Que un fiscal haga una fiesta que cuesta $200.000, $300.000, no hay nada que investigar, y mandó a archivar la causa, hoy. Bueno, este programa cada vez me enorgullece más el nombre que lleva, al derecho y al revés, ¿no? Porque la realidad, como alguien lo definió hace unos días, loquero a cielo abierto, Uy, pero qué también bueno, qué buena frase, loquero a cielo abierto. Loquero a cielo abierto. Pero hay cosas que son terribles, como estas que vos mencionás, y sobre todo, bueno, en el ámbito de la justicia, qué decir del hijo, qué decir de esta situación. Pero sin embargo, la justicia tiene a Maqueda. Lo que dijo Maqueda en estos días es muy importante. La justicia tiene al fiscal Tayano, la justicia tiene al fiscal juez Luciani. Al fiscal Luciani, al juez Martín Irursum. Bueno, y podríamos seguir con la lista, ¿no? Por supuesto nos gana la lista de los... Y es fea, de ¿no? los Yo malos. La dejo a Mercedes porque la estoy tapando ya 2 veces, no quería, perdóname, solamente no quería dejar de mencionar, porque como dice Marta, derecho y revés, a otro que no está saliendo tanto en los medios, un tal Jorge Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, procesado ya con levantamiento de secreto bancario y fiscal por lavado de dinero, y que no dio tampoco ni él ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo ningún comentario y sigue siendo ministro. Dale, Mercedes. No, que yo creo que todo lo que estamos detallando son, cuando dice cómo se atreven, cómo no reaccionan, porque están amparados por la apatía y el enojo de la ciudadanía que vota a los corruptos. Ese es el punto. Es decir, que ¿qué nos asombra? Que no reaccionen, si saben que igual los van a votar. No, pero ¿sabés qué me asombra a mí? Que pasen cosas como la de esta semana con el dramático tema digo dramático porque es dramático para las instituciones, el senador Cuader, donde en lugar de tomar medidas como corresponde en conjunto o hacerlas serias o inclusive considerar el derecho de defensa, que yo pienso que daba para otra discusión, pero en lugar de eso se están acusando a ver si había o no asumido Villarruel el cargo de presidenta porque el presidente se fue. El presidente llega a Italia y desde el exterior dice la sesión es nula
¿Qué tiene que decir un presidente sobre la sesión de una Cámara del Congreso? Sí, bueno, una interferencia de poderes insultos impactante, ¿no? intercambiados ahí, después vienen las bajadas. Es un papelón tremendo, ni hablemos el kirchnerismo gritando contra la corrupción, parece, no sé, un chiste de alguna manera. Bueno, algún medio hoy, algún analista político señaló, bueno, la partida de este senador es un triunfo, en este caso, del kirchnerismo, porque últimamente este senador estaba apoyando al gobierno, pero había sido representante de la línea kirchnerista en su momento. Sí, sí, tal cual. Y ahora ingresa una senadora mujer de la Cámpora. De la Cámpora, sí. Claro, pero se tiran con los muertos, ¿no? Una cosa así, Mercedes, dale. No, yo los desordeno y discúlpenme, pero como siempre recomendamos libros para la audiencia, bueno. Y acabamos de nombrar a Marc Augé para los que quieran buscarlo. Hay un texto que creo, Marta, que lo hemos comentado, pero no interesa. Tiempo sin edad. No, La sabiduría del gato, justamente, que le preguntan, ¿y la vejez? Y él dice, la vejez no existe. Todo ser humano que muere a la edad que sea, siempre muere joven. Y me parece maravilloso. Se hace todo un desarrollo de la gata que él tenía y el tema de la libertad y de la sensación de tener futuro y proyectos. Y justamente es bien interesante, ¿no? el tema de la edad, Marc Augé lo trata también en un texto corto que es Tiempo sin edad. Ay, qué buen título. Entonces, recomendamos Tiempo sin edad. ¿Y vos, Mercedes, qué recomendaste? Y bueno, de él mismo, que se llama La sabiduría del gato. Bueno, y si estamos... Y que tiene que ver con el mismo tema, con el tema del tiempo y del envejecimiento de esa gata, nada, vale la pena leerlo, ¿no? Buenísimo. Vale la pena. Yo digo, como nunca, hace bastante que no recomendamos, y ya recomendaron ustedes dos, me voy a meter yo también. Dale. Bueno, yo no voy a recomendar nada muy original, porque debe ser el libro, por lo menos para invitar a pensar, más vendido de los últimos meses, pero estoy leyendo con mucho placer, y leyendo como hay que leer este tipo de cosas, 10, 15 páginas por día, subrayando, porque no se puede, no porque se lea difícil, es muy fácil leer a Yuval Harari, uno de los grandes pensadores de este siglo, y estoy hablando de Nexus, su última obra, ¿no? Una obra que tiene una primera parte enfocada en la historia de la información y de la comunicación de la humanidad, donde se detienen numerosos episodios históricos referidos justamente a cómo se usaba la información. Plantea como tesis que la diferencia entre democracias y dictaduras radica en cómo gestionan la información. Interesantísimo. Y después, es decir, dice, las dictaduras se preocupan más por controlar los datos que por comprobar su verdadero valor. Las democracias, en cambio, generan redes de información más transparentes donde los ciudadanos pueden evaluar y eventualmente corregir los datos, es decir, derecho y revés. Claro. Es la democracia y lo opuesto a la dictadura. Y después viene el núcleo central referido a inteligencia artificial, tema que le prometemos a la audiencia que vamos a desarrollar mucho el año que viene, porque realmente los riesgos son muy grandes. Y ahí hago una sola acotación. Harari dice, no me detengo mucho en sus potenciales beneficios, que son importantes, porque los empresarios que lideran la revolución de la inteligencia artificial ya bombardean al público con suficientes predicciones sobre eso. Pero en cambio se detiene sobre los riesgos que incluyen la polarización catastrófica del discurso, dice, cuando los algoritmos de las redes sociales, nos alimentan con material extremo y odioso. Ya que estamos con libros, yo quiero mencionar que la semana pasada, el jueves pasado, concretamente, estuve en la presentación de un libro de alguien que hemos tenido en el programa, que vos conocés muy bien, Daniel Santoro. El libro se llama Anatomía de un crimen, y es una investigación que él ha realizado sobre el asesinato de Nisman. La verdad, todo lo que escuchamos allí, muy interesante, y he leído estos días que está entre los libros más vendidos en esta
en esta semana, ¿no? Y entiendo que tiene mucha data nueva, ¿no? El libro Sí, de Daniel. sí, porque tenía un libro anterior sobre el tema. Claro, pero este es mucho sí. más intenso. Sí, eso es lo que justamente se manifestó allí. Yo no lo he leído todavía, pero fue muy interesante la presentación. Y vamos a invitarlo también para Sí. hablar justamente de su libro, Sí, ¿no? sí. Bueno, pasando a otros temas también vinculados con la política, se rechazó ficha limpia en Cava por segunda o tercera vez. ¿Te acordás que años atrás habíamos ido inclusive especialmente a acompañarlo a Gastón Marra para esto? A Gastón, tal cual. Bueno, otra vez creo que por 1 o 2 votos se volvió a perder, hacía falta una mayoría especial porque es una norma electoral. Otra vez se frustró. Y bueno, Cava sigue muy, muy retrasada en este tema, como dijimos, ¿no? Sí, 6 como provincias ya la dijimos aprobaron. La semana pasada hay varias provincias que ya la tienen aprobada. Tal cual. Mérito de, entre otros, pero fundamentalmente Gastón Marra, Fanny Mandelbaum, la diputada Silvia Los Penato también, que han trabajado intensamente este tema, ¿no? Bueno, ojalá se siga extendiendo la idea de la necesidad de tener una ley de ficha limpia, aunque muchos dicen, bueno, pero en ese caso nos quedaríamos sin candidatos. No, yo creo que claramente eso porque No, está no, bueno eso- como chiste. No, es Y ni vos lo siquiera decís. bueno como chiste, no, pero digo, Es dramático, vos ¿no? lo decís y el comentario vale, pero es bueno que la audiencia recuerde que para que se aplique ficha limpia hacen falta 2 condenas. Sí, sí. Y en este país 2 condenas por corrupción en juicios que duran 15, 14, 15 años promedio. Es difícil Es obtenerla, bastante ¿no? difícil, así que no, es un límite moral que tendríamos que por fin poner. Lamentablemente no va a haber extraordinarias, otro tema, ya todo indica. Al no haber extraordinarias, tampoco va a haber ficha limpia en extraordinarias, Bueno, tampoco va a haber presupuesto en extraordinarias. Exactamente, bueno, este es uno de los temas importantes que tenemos que mencionar. ¿Qué pasa? No tenemos presupuesto aprobado para el 2025, es decir, se va a repetir el presupuesto de este año. Ya contamos en alguna oportunidad lo que significó, por ejemplo, en Estados Unidos hace muchos años que no pudieran aprobar el presupuesto, año 94, 95 Sí, y creo que le volvió a concretamente. pasar, no sé si a Obama, pero pasó un par de veces. Pero se separa el Estado. separa el gobierno. Estado. El gobierno, separa no el el Estado. Tal cual. Sí. Tal cual. Acá no. Acá no. al revés. Acá vamos, fiesta. Che, les pregunto, ¿leyeron el libro de Harari? ¿Cuál de ellos? ¿Nexus? El Nexus. Sí, yo dije, acabo de decir que lo estoy leyendo. Sí. Ah, no, pensé que lo habías terminado, porque ahí justamente una de las cosas que creo que tendríamos que retomar cuando lo hayamos leído todo, porque él justamente explica que la forma más fácil de mantener a la gente en las plataformas, ¿no? Twitter, YouTube, TikTok, lo que se viera, Instagram, es pulsar el botón del odio, dice, y Sí. es realmente así, los haters Sí. ya como función de las redes sociales. Es impactante. Sí. Alguien dijo estos días, no sé quién, y me pareció muy interesante, somos rehenes del celular, somos rehenes de estas nuevas tecnologías. Absolutamente. Y yo casi agregaría esto, somos rehenes de la inteligencia artificial. Estamos empezando a hacerlo y es muy, muy, muy delicado el asunto. En el medio de esto había otro dato, yo lo quiero transmitir porque hoy lo escuché de una investigadora del CONICET en la radio cuando venía para acá. 1 de cada 3 jubilados es pobre. Dato nuevo en la Argentina, esto no era así. Qué interesante. Tiempo atrás. 500.000 de jubilados se convirtieron en pobres este año. Causa principal, la reducción de los saberes y el incremento de los servicios que en la canasta de un jubilado pesan de una manera muy fuerte, más la restricción de acceso a los medicamentos, ¿no? Entonces, son los 1 3 ítems. de cada 3 jubilados es pobre. Sí. Y bueno, Tal cual. ni hablar del tema niños, ¿no? Tal cual. Pero vos sabés que los No, jubilados eso era es como que terrible. estaban un poquito más Sí, protegidos, porque en general muchos de ellos tenían
la vivienda, no alquilan, ese tipo de cosas que se van perdiendo, ¿no? Y, sí. Sí, dale, Mercedes, porque te interrumpí. No, me parece que es importante el poder generar una reflexión sobre estas realidades y lo que desde el programa se plantea, cuáles son las alternativas y los roles de la ciudadanía en cada una de estas instancias. Tal cual. Por eso quizás nuestra invitada de hoy va a tener algunas cuestiones para decir, porque ella es muy promotora de la participación de la ciudadanía. Bueno, vos no la estabas viendo, pero acaba de sentarse. Con lo que vayas a decir, mirá, que no acaba de estaba llegar. mirando. Acaba de llegar. Sí, Qué la tenemos bueno. a María Eugenia Estensoro con nosotros. Ya vamos a empezar a charlar con ella. Yo había un comentario que quería hacer también, y es que se sigue hablando cada vez con más intensidad de la posible designación por decreto de jueces de la Corte, ¿no? Lo cual sería una cuestión sumamente complicada, agravaría todavía más los conflictos institucionales que hoy tenemos, y nadie sabe hasta dónde van a llegar, porque una de las barbaridades que escuché en estos días, proviniendo de, aparentemente, según los medios que lo publicaron, del gobierno, es que el presidente estaba dispuesto a tomarle el juramento a los jueces de la Corte. Bueno, sería interesante que leyera la Constitución previamente, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, y le comunicamos a nuestra invitada, alguien dijo, este país es un loquero a cielo abierto, ¿no? Y bueno, estamos en eso, inmersos en esa locura, pero trabajando con esperanza y templanza. Tal cual. Bueno, y nos vamos a ir a una brevísima pausa musical que en general tiene alguna vinculación con nuestra invitada del día. En este caso se la queremos dedicar, es una hermosa versión de 12 cantantes populares de un tema realmente muy lindo que se llama Con las alas del alma. Ya volvemos. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio. Estamos de vuelta. Decíamos que nuestra invitada anda con las alas del alma ahí desplegadas al viento, así que la recibimos con mucho afecto. María Eugenia Estensoro, periodista política, emprendedora social, fue senadora nacional, fue legisladora de Cava, fue candidata a jefa de gobierno en la ciudad, autora de Argentina Innovadora y Laboratorio Uruguay junto con Silvia Neistat. Hemos ya charlado en el programa con ella, cofundadora de la Fundación Compañía Social Equidad, creada para reducir la brecha digital, tema muy actual también. Cofundó y dirigió Endeavor, integra el directorio de Poder Ciudadano desde 2019, integró el de Transparencia Internacional, miembro del Club Político. Bueno, podríamos seguir un largo rato. ¿Cómo te va, María Eugenia? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Alejandro? ¿Cómo estás, Marta? Y muchas cosas en común, como veo, y también Mercedes. La verdad que una alegría estar con ustedes, y gracias por esa canción de Ladia Blas, que es tan linda, que la he escuchado muchísimo. Y que creo que en momentos como ahora, que uno tiene una esperanza con desesperanza, o con no se sabe qué, o desasosiego, un poco de desasosiego,
no tenemos que perder esas alas que nos permitan elevarnos un poco por encima de las cosas que están pasando hoy en la Argentina y en el mundo también, y echar luz con buenos debates como ustedes hacen. Sí, también, sabés, pero lo recordamos también en este momento, es parte de nuestro equipo, Carlos March, También. a quien también conoces mucho, y bueno, acá estamos tratando de trabajar con ánimo para que las cosas mejoren, para recorrer un camino de esperanza con templanza, es decir, con equilibrio y con entusiasmo, ¿no? Vos sabés que yo quería citar una breve parte de una nota de María Eugenia hace unos días. Dice: en un mundo atravesado por enfrentamientos políticos y guerras religiosas cada vez más feroces, el salón se convirtió en un oasis de paz. Está haciendo referencia a un evento que ahora va a quedar claro cuál es. 20 mujeres de diversos credos, profesiones, ideologías, edades y clases sociales, unidas por un profundo deseo de congeniar en la diversidad. Yo quería pedirte que nos hables de Mujeres y Compañía y de ese encuentro, ¿no? ¿Qué es Mujeres y Compañía? Mujeres y Compañía fue una revista que lanzamos Norma Morandini y yo en los años 90, donde Marta era columnista, escribía una columna que se llamaba Con Todo Derecho, y me acuerdo que una de las primeras fue el derecho a usar el propio nombre, el propio apellido, que parecía algo revolucionario en los 90, ahora es normal. Esta revista era una revista con un enfoque, digamos, en los derechos y en las posibilidades de la mujer, era como un feminismo pero encubierto, porque no era en contra de nada, sino más bien mostrar a las mujeres que ya estábamos haciendo cosas y habíamos tomado nuestras vidas en nuestras manos, y hablar no solamente de belleza y moda, que también había una sección, pero sobre todo hablar de nuestro desarrollo personal, nuestras profesiones, y ayudarnos en eso. Y este año con Norma decidimos volver a lanzar este concepto, pero como un newsletter. Hoy el feminismo ya no es un nicho como era en ese momento, sino que es un movimiento transversal de generaciones. Hay 3-4 generaciones que se juntan en este tema, también es de izquierda y de derecha. Uh-huh. Y lo que sí vemos es una cierta radicalización del movimiento feminista en algunos lugares, o que muchos partidos, la izquierda lo ha utilizado como un arma casi de partidaria, y eso es una pena, porque los derechos de las mujeres es algo universal que nos pertenece a todas y no pertenece a ningún partido político. Entonces esa idea de apropiarse, como vimos con el caso lamentable de Alberto Fernández, que se hacía el gran feminista, y después descubrimos que había detrás de todo eso. Entonces queremos crear un espacio que sea diverso, donde se puedan expresar todas las opiniones, y en ese caso fue un encuentro de mujeres de distintas profesiones y también de distintas visiones religiosas. Había mujeres yogis de la India, estaba Inés Ordóñez, que es de un centro católico muy avanzado. Después había una rabina, líderes musulmanas y empresarias, personas bueno, y lo lindo fue que poníamos los valores humanos y espirituales, que en realidad son la templanza, la comprensión, el ponerse de acuerdo, el amor, por encima de los antagonismos. Sí, yo no sé si viste, estuve mostrando una foto, porque este es un programa de radio que se ve. Ah, qué bueno. Es un programa de radio que se ve, después lo vas a poder ver en YouTube, por ejemplo. Y la foto es de mi colección, de aquellas revistas impresas, en ese caso, de Mujeres y Compañía, sí, donde sería fatigar a la audiencia mencionar las valiosísimas mujeres que pasaron por allí, que ustedes supieron convocar, y ahora, ¿cuántos años después? Esto fue en el 95, 30 años después, con el mismo ímpetu, con la misma y seguramente enriquecida inteligencia, ustedes sacan este newsletter
que me parece fantástico, absolutamente recomendable, y después repetirlo como puede hacer cada una de nuestras oyentes y de nuestros oyentes. Sí, nuestros también, yo estoy suscripto. Bueno, sí, por eso. ¿No escuchaste que dije nuestras y nuestros? Es verdad, es verdad. Pero sí que María Eugenia nos diga, Marta, ¿por qué nuestra audiencia tendría que tratar de descubrir e inspirarse en aquello que promueven Mujeres y Compañía, ¿no? Bueno, que es integrar lo contrapuesto en un punto? Así es, ese es nuestro lema, ¿no? En vez de buscar la polarización, integrar lo que aparece como contrapuesto, y en realidad no es así, porque la vida es compleja, no es blanco-negro, como dicen los budistas que van por el camino del medio, ¿no? Que ahora estos líderes populistas buscan partir, pero en realidad la convivencia es posible en el medio, no en los extremos. ¿Y por qué creemos que hoy es vigente Mujeres y Compañía? Sí. Y hoy tuvimos un encuentro en el que estuvo Marta también. Yo de eso también quería preguntarte cosas para que, bueno, puedas contar a mucha más gente esto que me pareció fantástico, este encuentro. Dirás vos qué es lo que hace Julie Middleton, que de ella se trata, que desde Estados Unidos estuvimos en conexión por Zoom, vos organizaste esto, y algo que ella dijo me pareció sumamente interesante. It's not leadership, it's leading. Sí, no hablar de líderes, ¿no? Que tiene connotaciones, viste, de jerarquías, y también, bueno, el líder famoso era el Führer, Hitler. Führer quiere decir líder. Entonces, Julia Middleton es una mujer que creó una organización que se llamaba Common Purpose, es inglesa, que estaba en 100 países, fomentando programas de liderazgo para jóvenes ciudades, funcionarios, etcétera, nunca para mujeres. Y después dejó esto hace unos años, y en plena pandemia, cuando estábamos encerrados, ella con algunas mujeres de distintos continentes empezaron a reflexionar sobre qué estaba pasando, que las mujeres estábamos como retirándonos de los puestos de liderazgo de alguna manera, porque nos parecía que no eran valores que nos representaban y que a veces nuestras voces no se terminaban de escuchar. Y entonces empezó lo que ella llamó unas expediciones, que no es decir cómo hay que liderar, sino realmente explorar cómo lideramos distintas mujeres, todas expediciones de liderazgo se llaman, sí, ¿no? Sí, y que, bueno, hablan de los 4 elementos. Uno es la esencia, y dentro de esencia está, hablamos de principio femenino, ¿no? Del principio femenino que necesita el mundo. Uno sería el rol de maternar, de la maternidad, pero no como ser madre, sino del cuidado, de tener esta visión más docente y de empoderar, ¿no? Como puede ser una madre que empodera a cada uno de sus hijos en lo que ve su talento y que piensa no solamente en sí misma, sino en el conjunto. Bueno, estos son valores o principios femeninos que se ve que están, pero también hablaba de cuáles son nuestras creencias, nuestra herencia, la educación, los traumas, como que tenemos que llegar a nuestra propia esencia, conocer nuestras fortalezas y debilidades, hacer este proceso de introspección para después liderar realmente con la esencia de lo que somos nosotras, y no tanto copiar manuales. Esto es algo que las mujeres, y decía, ahora se habla mucho de ser auténtico, y ella decía, bueno, a veces uno está triste y uno no puede liderar triste porque si no el grupo se va a venir abajo. Entonces, pero uno puede ser íntegra en conocer sus fortalezas y bueno, fue muy lindo porque en realidad es un camino de introspección, estas expediciones, y nos pareció que Julia, que ya su organización es otra vez global. Sí, yo quiero agregar que en este Zoom había aproximadamente 60 mujeres, entre ellas estaba nuestra coequiper también, Inés Sanguinetti, que tuvo le mandamos un beso.
activa sí. participación en el intercambio de chats, ¿no? Sí, y el grupo en la Argentina que se creó, un poco las que lo fuimos impulsando, fue Moira Lowe de Brahma Kumaris, esta universidad espiritual que enseña valores espirituales y el Raja Yoga, el yoga mental. Después Inés Ordóñez de este centro católico, pues Cristina Míguez de la revista Sofía, que ella tiene una visión muy interesante, no solamente del feminismo, sino también de la sociedad patriarcal, con una mirada también espiritual. La vi también, pero no participó. Gabriela Michetti. Gabriela Michetti también se ha unido al grupo, y las llamamos mujeres sabias, porque en el centro de esta manera de liderar, que es como un verbo, no tanto un cargo, ¿no? un rol, sino es un verbo de algo que hacemos, está el tema de poner los valores humanos, que pueden ser los valores espirituales también, y una cierta mirada trascendente de la vida, no de ganar o perder, sino de realmente buscar lo mejor para todos. Y por eso las llamamos mujeres sabias, poner la sabiduría, que ahora hablamos mucho de inteligencia, ¿no? Hablamos de todo, la inteligencia artificial. La cosa es para qué esa inteligencia, si no está unida a valores, al amor, a la concordia, al hacer el bien. La inteligencia puede ser de lo muy peligrosa. Entonces la sabiduría, como el rey Salomón sabemos, usó su inteligencia, pero justamente para hacer el bien. Entonces, por eso llamamos al grupo Mujeres Sabias, y creemos, perdón que me extienda, que en estos momentos donde el mundo está atravesando nuevamente un momento de oscuridad y de guerra y de polarización y de demonizarnos los unos a los otros con discursos de odio, es muy importante tener el coraje de poner en alto estos valores, que creemos que hay mucho de femenino, de este principio femenino, no tener pudor, porque se necesitan más que nunca para equilibrar este mundo que se ha vuelto con lo malo de lo masculino, con esta cosa de la guerra, ¿no? De la guerra, la dominación y de aplastar al otro. Y yo te hago una pregunta en ese sentido, porque va muy en línea con eso. ¿Vos cómo ves en este último tiempo en el mundo, pero en la Argentina en particular? Porque yo siento que hay como un reverdecimiento del machismo, de la misoginia, de la agresividad, como si la mujer fuera, o los derechos de las mujeres fueran un enemigo, o se dieran por hechos, que no lo están en absoluto. ¿Vos sentís algo así? Bueno, a mí me parece que esto es un fenómeno que no es solo de la Argentina, de estas nuevas derechas. Milei está encuadrado en este momento en este movimiento. Bueno, en los votos se reflejó, ¿no? La mayoría de los votantes de Milei fueron jóvenes varones. Bueno, la mala noticia es que en Estados Unidos a Trump lo han votado también las mujeres, sí, claro, en misma proporción que los varones. Sí. Entonces, lo que parecía que, bueno, con la reversión del tema del aborto en Estados Unidos, del fallo de la Corte de los años 70, que eso tal vez podía ser que las mujeres fueran un voto menos hacia Trump, y no se presenció. Yo creo que hubo tanto el uso de esta política identitaria, ¿no?, de los derechos humanos en la Argentina, o del feminismo como un arma en contra de que está viendo esta reacción hacia el otro lado. Uh-huh. Siempre la vida es acción, reacción. Eso es de la física. Entonces, me parece que ha habido varones y grupos políticos que entonces están usando esta cosa de que la mujer tiene que volver a la casa. Por poco. Los países de Occidente, la natalidad ha bajado un montón, entonces que las mujeres tienen que volver a la casa a tener hijos. Obviamente yo no estoy de acuerdo, creo que tenemos que pensar qué desesperanza hay en nuestro mundo, y sobre todo en las sociedades occidentales, que las parejas no quieren tener hijos, porque los hijos no son solo de las mujeres, ¿no? Tal cual. Ahí hay un punto que vos normalmente asociás esto que hablabas de sabiduría, pero también de democracia. ¿Cómo ves vos que hay una relación en este momento histórico entre este espíritu de lo femenino y
la sabiduría y la democracia? ¿Cómo lo unen? ¿Cómo lo unís vos? ¿No? Bueno, mira, la realidad es que los derechos de las mujeres solamente se respetan en las sociedades democráticas. No hay sociedad ni autoritaria ni que tenga que respete los derechos de las mujeres. Entonces, en realidad esta deriva autoritaria que estamos viendo ahora también en Occidente, en las sociedades occidentales, es una amenaza, porque en China habrá mucho progreso económico, pero no tienen los mismos derechos. En los países musulmanes, lamentablemente, tampoco las mujeres tienen ningún derecho. En África las mujeres tienen pocos derechos. Es en los países realmente que tienen una democracia liberal, de cuño liberal, estoy hablando en términos políticos, que es respetar, y que ha ido evolucionando con los siglos, ¿no? Pero esto de respetar los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas, bueno, eso se da solamente en democracia. Yo te llevo a otro tema vinculado con esto, un extraordinario trabajo que hiciste vos con otra mujer sabia, Silvia Neistat. Estoy refiriéndome en este caso a Laboratorio Uruguay. Hablemos de ese paisito que en realidad es un gran país que, bueno, vos amás, yo también, y marcan una diferencia, realmente, marcan una diferencia y ustedes lo expresan muy bien, ¿no? Bueno, mira, es un pequeño gigante, como decimos nosotros, sí, porque es el país, uno de los países más pequeños. No es tan chiquito en términos europeos. Caben Inglaterra, Bélgica y algo más en Uruguay. Ellos se sienten tan chiquititos, pero no son tan chiquitos. Sí tienen poca población, solamente 3,5 millones de habitantes. Pero a pesar de eso, y tienen pocos recursos naturales, y sin embargo tienen el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, casi el doble de Brasil y México, y bastante más que Argentina, y tienen baja tasa de pobreza, tienen un 10% de la población, menos del 10%, porque el índice de Gini, es decir, lo que marca la inequidad, es cercano al de Francia, sí, o sea que no es una sociedad, no hay grandes es una ricos, sociedad como era la Argentina pobres. hasta los años 60, ¿no? Antes de que empezara nuestra gran debacle económica, una sociedad de clase media, aunque tienen un 20% de pobreza en la infancia, lo cual es un llamado de atención. Y también tienen problemas en la educación pública, que es de buena calidad, pero igual el 50% de los jóvenes abandona el secundario, así que ahí tienen un problema. Pero ¿qué tienen de lo tan valioso, Marta, que gracias por traerlo, y tiene que ver con la democracia? Es que es uno de los 15 países con la mejor calidad democrática del mundo, con los países... Y el más bajo nivel de corrupción, ¿no? Y uno de los más bajos también. Siempre aparece con los países escandinavos, Canadá y alguno más, porque tiene una sociedad... Lo que tienen los uruguayos es que... primero que ellos, su día patrio no es el día de la independencia, es el día de la Constitución. Entonces ellos, su mayor jerarquía es ser ciudadanos de una república de iguales. El 18 de julio de 1830 se juró la primera Constitución, y a partir de ahí esa es la fecha patria. Nosotros es la independencia. Claro, nosotros tardamos 50 años después de matarnos para ver qué tipo de organización nos íbamos a dar, y todavía no estamos de acuerdo, porque a algunos no les gusta la Constitución democrática, republicana y liberal, y les gustaría otro tipo de sistema. Entonces esta idea de esta cosa de ciudadanía, ellos no hablan de pueblo, y hasta los cientistas políticos de izquierda te dicen el pueblo es como una abstracción que además tiene que ver más con el territorio o con no sé, pero el pueblo no es homogéneo, nadie puede hablar en nombre de todo un pueblo porque las sociedades son diversas. Entonces tienen todas estas categorías, y después hay una sanción social muy grande a la corrupción. Y eso es otra característica. Ellos tienen los valores en los que todos decimos que pregonamos, pero
hay una bastante similitud entre lo que ellos pregonan y lo que pasa en la vida compartida, en la vida pública. Y la maravilla de cómo manejan la alternancia, ¿no? Cuando estás hablando de una alternancia que si bien va de centro-derecha a centro-izquierda, desde acá se leería como de derecha a izquierda, y en realidad no es derecha-izquierda, No, es centro-derecha a centro-izquierda. Sí, sí. Bueno, ¿sabés que ellos tuvieron una dictadura que fue la única dictadura que tuvieron en el siglo XX? ¿No? A diferencia del resto de Latinoamérica, la dictadura de 12 años en los años 70. Y salen de la dictadura conscientes de que no pueden poner en riesgo de vuelta esa democracia que ellos habían mantenido a lo largo de todo el siglo XX. Incluso el Che Guevara en los años 60, cuando va a Uruguay, en una cumbre que había, una cumbre de las Américas, Que está que fue al hotel de Punta del Este, el famoso hotel que ahora han demolido. Allí fue. Ahí fue en San Sí, Rafael. sí. Bueno, él en ese momento era el ministro, era presidente, no sé si del Banco Central y ministro de Industria, etcétera. Y después dio una conferencia cuando se iba en Montevideo en la Universidad de la República, como si fuera la UBA acá. Había un montón de gente, parlantes en las calles, y él lo que les dijo: ustedes tienen algo muy valioso que no existe en Latinoamérica, que es una democracia plural, la tienen que cuidar, porque cuando uno toma las armas, después no sabe cuándo se termina. Entonces les aconsejó no seguir el camino de otros países, porque él, si bien su gobierno, el gobierno uruguayo en ese momento, no comulgaba con las ideas del Che, él pudo exponer lo que pensaba libremente, y él decía que eso había que cuidarlo. Lamentablemente la lucha revolucionaria también apareció en Uruguay y terminaron con una dictadura, pero ellos no quieren volver a eso. Entonces María tienen Eugenia, conciencia vos de tenés una nota relacionando corrupción y coraje, una nota sobre Cecilia Goyeneche. Hablas de ella como de una ciudadana valiente y ejemplar. ¿Podrías comentar para la audiencia que por ahí no la tiene tan detectada qué significa el rol o qué rol cumplió y está cumpliendo Cecilia Goyeneche en nuestro país? Yo le voy a interrumpir brevemente la respuesta con un último momento, porque verdaderamente nos lo transmite Fede, es una noticia muy importante vinculada con la corrupción. La Corte Suprema acaba de ordenar que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por Otesur Los Sauces. Causa que hasta ahora venía demorando. Sí. Demorando. La Corte acaba de confirmar la resolución de casación. Cristina va a juicio oral por Otesur Los Sauces. Qué importante esto que comentamos. Bueno, Cecilia Goyeneche era la fiscal de anticorrupción de Entre Ríos, y cuando se puso a investigar la corrupción del exgobernador Urribarri, la Corte Suprema de su provincia, el Tribunal Superior, la destituyó. No voy a explicar las causas, lo pueden leer en Mujeres y Compañía. Y ella, yo justo la conocí hace un mes en Entre Ríos. Ella seguía destituida, y en ese momento Urribarri estaba en libertad, y ella dice que era un cadáver político en su provincia, porque ella no podía trabajar de abogada, porque ¿quién iba a querer tener una abogada que estaba peleada con el Tribunal Superior? Y a los pocos días una cámara de casación, no sé, de allá de la provincia, ordenaron el que lo aprisionen, el encarcelamiento de Urribarri. Y después, pocos días después, o hace poco, el Tribunal Superior, o ya no sé quién. No, la Corte Suprema. La Corte Suprema de la Nación, de la Nación. El Procurador General. Y la Corte, y el Procurador y la Corte, porque la Corte falló esto también recientemente, que sea restituida en su cargo. Y lo más impresionante es que ella había dicho que ser fiscal de anticorrupción es como ser un móvil en movimiento, ¿no? Un blanco un blanco móvil. Sí. Porque todo el mundo quiere bajarte y encontrarte algo o inventarte algo.
y que, bueno, ella la había pasado bastante mal, que sus hijas, que tienen 12, 14 años, y su marido la habían apoyado mucho, y yo le pregunté, bueno, si ellas querían que ella vuelva al cargo. Y ella dijo que era muy importante simbólicamente que ella, volver al cargo, porque totalmente de acuerdo, como, sí, claro, claro. si no quedaba como que sí, bajan a cualquiera y las cosas siguen como siempre. Bueno, por eso dije que era una ciudadana. Vez más, el título, muy linda la nota. Una vez más, Eugenia, el título linda. de nuestro programa viene absolutamente al caso, ¿no? El derecho y el revés. Tal cual, tal cual. Es así. Yo creo que verdaderamente lo de la fiscal Goyeneche son esos héroes cívicos, Marta, como decís vos, ¿no? La gente que va y hace lo que tiene que hacer, porque hoy hay una nota, también una entrevista al fiscal Luciani, otro que cuenta héroe, el nivel de persecución, de agravio, de insultos a la familia, que vivió mientras hacía su tarea como fiscal en el juicio contra Cristina Kirchner. Y, bueno, yo estuve investigando y sale una nota en el diario La Nación a fin de año sobre el legado de Alfonsín, su decisión de enjuiciar no solamente a las juntas militares, sino a los máximos responsables de Montoneros y ERP, a la creación de la CONADEP, al Nunca Más, bueno, todo lo que esa visión equilibrada que él tenía, que después se fue. Y hay una nota muy importante, digo, para quienes no lo han leído, en La Nación de este domingo, de María Eugenia, sobre toda la verdad sobre los años 70. Ah, no, esa va a salir, o ya salió, ¿no? No, ya salió. No, si yo no sé dónde la leíste. Yo después te la mando. No, esa es una que salió sobre el caso, sí, sobre el caso del secuestro de los Born. Pero yo estoy con esto porque yo creo que se trata de... Me voy a apurar. Sí, estamos sin tiempo ahí. El peronismo y la izquierda habla últimamente de que Milei va a destruir el pacto democrático del 83 o del Nunca Más, que en realidad nunca existió porque el peronismo estuvo en contra del juicio a los militares, los grupos de derechos humanos no querían, la CONADEP tampoco, que se enjuiciaran a los máximos responsables de los grupos terroristas. Entonces fue Alfonsín y sus ministros y los que lo acompañaron también sufrieron esas amenazas, y los jueces de la Cámara que juzgaron a los militares, todos vivieron bajo amenaza. La peor pesadilla de Alfonsín era que un día despertarse y que estuvieran los militares en su cuarto. Vamos a volver sobre el tema. María Eugenia Estensoro, te agradecemos muchísimo tu participación. Mujeres y la YCO.com, ¿verdad? Ahí entrar ahí y pueden leer todos los artículos y pueden además adherirse para recibir el newsletter. Muchas gracias, Ale, por ser un lector. Veo que son unos lectores y lectoras de Mujeres y Compañía. Muchísimas gracias. Nos vamos hasta la semana que viene con el Nano Serrat, como siempre. Un abrazo.